fraude epididimaria. Toda esta masa que vemos aquí, una gran masa que tiene que recorrer hasta 6 metros de este conducto epididimario, ¿ya? Que tiene estereocitos. ¿Ya? Entonces acá el epididimo está produciendo proteínas que van a activar el movimiento en los espermatozoides. Entonces, ¿para qué sirve el epididimo? Primero, para el transporte de este espermatozoide desde el testículo hacia el conducto deferente. ¿Ya? Este es el testículo, este es el conducto deferente, por lo tanto el epididimo sirve de transporte, hace que los espermatozoides maduren funcionalmente y también los almacena hasta el momento de la eyaculación. ¿Ya? Los niveles normales, ¿cierto?, de todo lo que corresponde al espermiograma, que es el examen para determinar la capacidad fértil de un macho en cualquier especie, siempre se establecen bajo estrictos controles de calidad, pero también con rango de referencia. Por ejemplo, si un humano quisiera saber su grado de fertilidad, tiene que tener una abstinencia sexual de al menos 2 días y no más de 7 días. ¿Por qué? Porque si el varón tiene más de 7 días de abstinencia sexual, ¿ya?, los espermatozoides son más viejos, se mueven menos. De estos millones de espermatozoides, muchos van a estar muertos. Entonces la calidad del líquido seminal va a ser mala. ¿Ya? Si el varón tiene menos de 2 días de abstinencia sexual, van a aparecer espermatozoides inmaduros, muy jóvenes. ¿Ya? Por lo tanto, a lo menos, cuando se hacen exámenes de fertilidad, el varón tiene que tener no menos de 2 días de abstinencia, ni más de 7 días de abstinencia sexual. ¿Ah? Lo que se recomienda entre 3 y 5 días para hacerse el examen. ¿Ya? Entonces, esto de acá es el conducto deferente, que es la continuación del epidídimo. Eso. Pero el conducto deferente, que es el que saca el espermatozoide, está dentro del cordón espermático, que es esto. Entonces, el médico que liga el conducto deferente, que está en este cordón espermático. Cordón espermático que tiene un músculo que es el cremaster. ¿Ya? Este cremaster tiene la capacidad de contraerse en el invierno y relajarse en el verano. ¿Por qué es importante eso? La temperatura. Entonces, los animales que son fértiles durante todo el año es porque regulan la temperatura testicular. Por ejemplo, la espermatogénesis en el testículo se produce en el humano a 35 grados aproximadamente, 35 grados y medio. En el verano hace mucho calor, por lo tanto el cremaster se relaja. ¿Para qué? Para que los testículos se alejen del abdomen, anden más fresquitos. Pero en el invierno, ¿qué ocurre? Se encogen siniestramente. Entonces el cremaster se contrae y los testículos se acercan al abdomen, de tal manera que en el humano la temperatura testicular siempre va a ser 35 grados y medio, por lo tanto la fertilidad se preserva durante todo el año. No así en los animales que son estacionales, que no tienen esta capacidad del cremaster de regular la temperatura testicular. ¿Captan? Entonces, si nosotros amplificamos ese conducto deferente, vemos una gran capa, una pared de músculo, un epitelio que siempre en todos los órganos del sistema reproductor masculino es un epitelio pseudoestratificado, ¿ya? Un epitelio pseudoestratificado. Pero fíjense, esta pared muy gruesa, musculosa, pero de apenas 1 milímetro de grosor, pero comparativamente puro músculo. Eso es importante porque se tiene que producir la contracción de varios órganos. Uno de qué cosa? El epidídimo, la vesícula seminal, la próstata y este conducto deferente. Y esa contracción va a depender de la cantidad de neurotransmisores que genera el varón. Neurotransmisores, acetilcolina. Entonces, mientras más acetilcolina, la contracción va a ser mucho más fuerte en el músculo. Pero la cantidad de neurotransmisores que produzca va a depender del grado de excitabilidad nerviosa que tenga. ¿Entienden? Por ejemplo, si un paciente se va a hacer un espermiograma, un varón se va a hacer un espermiograma, y va a un hospital público donde el baño es siniestro, rayado, no tiene el mejor aroma que digamos, ¿ya? Entonces el grado de excitación del sujeto es baja, por lo tanto la contracción va a ser pequeña. ¿Por qué? Porque no se producen neurotransmisores suficientes. ¿Ya?
Por lo tanto, el volumen de líquido seminal va a ser menor. En cambio, si va el mismo paciente a la clínica Las Condes, a la clínica La Nieve, donde hay un sofá, aire climatizado, revistas, una tele, videos, una enfermera, aire que uno puede regular, enfermera no, pero no hay nada. Entonces, el caballero, el paciente que va a hacerse esta determinación, incluso puede pasar con su pareja. Se mejora. Puede pasar con su pareja al examen, para que él, bajo la intimidad, se tome la muestra. Después hay una cajita acá, por lo tanto, al otro lado el tecnólogo médico tampoco lo ve porque se abre la puertecita, se deja la muestra, se cierra y el sujeto se va. Entonces, el sujeto, claro, el paciente le dice a la secretaria, voy a entrar con la señora. Pero uno no pide carnet ni nada, uno cree que la señora, la fe que es eso. Entonces deja la muestra y obviamente la cantidad de líquido seminal se va a asemejar mucho más a una condición normal. En cambio, si va al baño de un hospital público, es siniestro. Ahí, con suerte sale algo de líquido seminal. Entonces, eso corresponde al conducto deferente, mucho músculo, que mide, puede llegar a medir hasta 45 centímetros largo. La mucosa del epitelio se ha estratificado, la capa muscular y la adventicia, que es tejido conectivo. La adventicia que es tejido conectivo. Ahí está el epitelio, pseudoestratificado, con estereocilio. Entonces, recuerden ustedes que le pedimos en el mismo epitelio que el conducto deferente. No miren. La vesícula seminal es lo que estamos viendo acá. Una vesícula seminal que produce, como ya les dije, el 70% de líquido seminal. Mide 15 centímetros de largo y produce varias sustancias, entre ellas, fructosa, que le da energía a los espermatozoides. Ácido ascórbico, que mantiene un ambiente reducido, ácido, que para proteger el DNA de manera más estable. Prostaglandina, que camuflan, que bañan a los espermatozoides para que el espermatozoide no sea atacado como un elemento extraño en el sistema reproductor femenino, por lo tanto sirve para camuflar al espermatozoide. Un pigmento que le da el color amarillento, ¿ya? Que son las flavinas. Este pigmento, la flavina que está produciendo la vesícula seminal, son fluorescentes. Por tanto, si apagamos la luz ahora, encendemos una luz ultravioleta, empieza a buscar, va a fluorecer, todo el pelo La lleno. luz ultravioleta la venden en Mapocho a 2 lucas. Siniestro. Si alguna vez van a un motel y ven esas lucecitas, se alumbra sola toda la habitación. Pero la vesícula seminal, en sumatoria, a pesar de que produce componentes ácidos como el ácido ascórbico, producen un pH, un líquido con una acidez que es más bien del pH alcalino. Y aquí vamos, repaso, un minuto de repaso. Testículo con la luginia, que envía estos tabiques hacia el interior para separar el testículo en lóbulos. Dentro de los lóbulos tenemos los túbulos seminíferos, túbulos rectos, retetestis, túbulos, ¿cómo se llaman estos túbulos? Conos eferentes. Conos eferentes que van a desembocar en el conducto epidimario, que puede llegar a medir hasta 6 metros. Después se continúa por el conducto deferente. Se le fusiona acá las secreciones de una glándula que es la vesícula seminal, que acá está el conducto eyaculador y acá está la próstata. ¿Ya? Entonces la vesícula seminal es una glándula par, una a cada lado, izquierda y derecha, y va a estar envuelta por una adventicia fibroelástica y también va a haber células musculares en toda esta pared. Toda esta cápsula que va hacia arriba, viene, vuelve, todo eso más grueso que vemos corresponde a una capa, a una adventicia, que es la capa más externa, muscular, pero también fibroelástica, que se va a contraer dependiendo, ¿cierto?, la potencia, la excitabilidad que exista en ese minuto. Entonces, en la vesícula seminal tenemos una túnica mucosa con su epitelio y su lámina propia,
una túnica muscular, una circular interna y una longitudinal más bien externa, ¿ya? Y una adventicia que es tejido conectivo fibroelástico. Fibroelástico. Ahí está la vesícula seminal con su epitelio. Y ahí está la próstata. La próstata pesa un poquito más que el testículo, pero esta próstata es un órgano que nunca deja de crecer. Por eso, a medida que nosotros envejecemos los varones, cuando llegamos a los 60 años, tenemos un 60% de probabilidad de tener una hiperplasia prostática benigna. Benigna no significa que sea buena, sino que significa solamente que no es cancerígena. Pero una hiperplasia es molesta, molesta al sujeto. ¿Por qué? Porque le produce muchas veces problemas para orinar, ¿ya? Comprime la uretra peniana, ¿ya? Y la próstata, que produce más bien secreciones ácidas, produce el antígeno prostático específico. ¿Lo han escuchado eso? Este antígeno prostático específico naturalmente sale por el líquido seminal. Eso es lo normal, que salga por el líquido seminal. ¿Por qué? ¿Cuál es la función? El líquido seminal en un comienzo es un gel, y ese gel se tiene que licuar, transformar finalmente en algo muy, muy homogéneo, como agua. ¿Para qué? Para que los espermatozoides que están en ese gel pasen a los fluidos femeninos, y de ahí suban al útero o uterina, ¿cierto? Y fecunde un ovocito que va a estar ahí posiblemente esperando. ¿Cómo se transforma ese gel en líquido? Gracias al antígeno prostático específico, que es una fibrinolicina, una proteasa. Pero ocurre que cuando un paciente, por ejemplo, tiene un cáncer, ese antígeno, o una hiperplasia, ese antígeno prostático específico, no todo pasa hacia la sangre, o sea, hacia el líquido seminal, sino que se produce tanto que mucho de ese antígeno prostático específico pasa a la sangre y lo podemos medir. Si a una persona entonces le sale el antígeno prostático específico elevado, significa que tiene cáncer o que tiene una hiperplasia prostática benigna. Pero ocurre que muchas veces el antígeno prostático específico podría salir normal aun cuando el sujeto tenga cáncer. Pero cuando hay cáncer, se produce nódulo en la zona lateral y dorsal del testículo, ¿ya? De tal manera que esos nódulos son palpables por el dedo del doctor. Entonces el dedo es mucho más sensible que ese examen que es el antígeno prostático específico, porque puede salir negativo aunque haya cáncer. El antígeno prostático específico es una prueba sanguínea, ¿ya? Así que lamentablemente no nos podemos escapar del dedo. Fíjense acá, glándulas tubuloalveolares compuestas. Estos son alveolos, como un alveolo pulmonar. Después, con la clase respiratoria no la hemos tenido, ¿cierto? El pulmón tiene alvéolos, que son sacos grandes. Entonces, esta es una glándula tubuloalveolar compuesta. Por eso es tubuloalveolar. Se parece mucho a los alvéolos pulmonares. Estamos hablando de próstata, pero mucho lumen, ¿ya? Entonces, esas glándulas tienen que drenar, y van a drenar a través de los conductos excretores, ¿ya? Ahí está lo que les comentaba con respecto a la próstata. Por aquí pasa la uretra prostática, viene el conducto deferente y se va a inyectar también en esta uretra prostática, el conducto deferente que trae las secreciones de la vesícula seminal, del testículo, del epidídimo, y va a entrar a esta uretra, ¿ya? Acá, por ejemplo, está el recto, por lo tanto el dedo del médico palpa la zona posterior, la zona lateral, la zona anterior no, pero no importa porque fibrosa aquí no, es muy difícil que haya un cáncer en la zona anterior, ¿ya? Y estas son las glándulas que van a crecer cuando hay un cáncer. Son las glándulas principales, que son las más periféricas. Por lo tanto, aquí se producen bultos que son palpables cuando hay cáncer. Sin embargo, cuando hay una hiperplasia prostática benigna, las glándulas que primero crecen son estas glándulas que están cerca de la mucosa, cerca de la uretra. Por lo tanto, el primer síntoma que tiene un paciente, dolor al orinar, cuando hay una hiperplasia. Y cuando hay cáncer, ese dolor va a ocurrir, pero cuando el cáncer ha invadido y ha llegado hasta la uretra. ¿Ya? Entonces, a medida que el varón envejece, hay una correlación directa entre
hiperplasia prostática benigna y la edad del sujeto, porque la próstata es un órgano que nunca deja de crecer. Y acá, dentro de estos adenómeros prostáticos, tenemos la secreción que se comienza a calcificar a medida que la próstata envejece. Por lo tanto, sujetos más añosos, más viejos, se van a encontrar esta secreción, que en el fondo es una secreción, la misma secreción, todos esos compuestos que produce la próstata, pero se han calcificado. Esos son los cuerpos amiláceos, la secreción calcificada. Y eso ocurre en una próstata envejecida, ¿ya? Como lo que estamos viendo acá, ¿ya? Un adenómero prostático con sus cuerpos amiláceos, ¿ya? Eso. Vamos a tomar un recreo. Preguntas. Sistema de respuesta masculino. Perdón, el examen cuando se hace el PSA, Sí. ¿por qué piden al paciente que no den relaciones durante no sé cuántos días? Claro, lo que pasa es que el antígeno prostático específico, cuando hay relación sexual, se baja la presión o la cantidad de antígeno prostático específico que va a estar en próstata. Porque naturalmente tiene que haber una cantidad basal de antígeno prostático específico para que pueda filtrar hacia la sangre si ese fuese el caso. Por ejemplo, si esto fuera la próstata, a ver, lo hace conmigo. Acá. Aquí naturalmente está el antígeno prostático específico, en estos adenómeros. Si el sujeto tiene relación sexual, ese antígeno que está acá se va por el eyaculado, por la función que cumple. Por lo tanto, la presión que ejerce sobre el epitelio no ejerce presión porque no está. Pero a nosotros lo que interesa es que sí ejerce alguna presión. ¿Para qué? Para ver si es capaz de pasar hacia la sangre. ¿Entiendes? ¿Y en qué caso va a pasar a la sangre? Cuando hay mucho antígeno prostático específico o cuando hay cáncer prostático. ¿Por qué? Porque las células tumorales, ¿qué hacen? Rompen la lámina basal, las células tumorales, ¿qué hacen? Rompen la lámina basal y pasan a la sangre para hacer metástasis. Y esa presión la necesitamos medir, tener en consideración. Si el sujeto tiene una relación sexual, la presión no va a existir. Por lo tanto, no vamos a poder cuantificar cuánto es realmente el antígeno prostático específico que está pasando hacia la sangre. ¿Alguna otra pregunta? Tema reproductor masculino, ¿no? Tomemos 10